A press conference, and embedded within that press conference is a live shot. Прививки. Hay una crisis mundial que se puede definir con estas palabras: urgencia, acaparamiento, desinformación, menosprecio, exageración, avaricia, misterio, contagio y muerte. Y el nombre es pandemia. Y el vehículo de esta pandemia no es el coronavirus, son las vacunas. Hay una crisis total de vacunas. Hoy se vacuna precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Soy Roberto Lamadrid y hoy en Detrás de la Razón solo quiero que escuche este dato. Póngale atención a este dato. Escuche. Un nuevo informe de la Universidad de Duke establece que como regalo de Navidad habrá miles de millones de vacunas al finalizar este año. Tantas como para vacunar al 70% de la población del mundo. La mala noticia es que están reservadas para los países ricos. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya han comprado suficientes como para vacunar al doble de su población, señala la investigación. Die Entwicklungsländer sind wichtig. Ya desde el mes pasado, otro reporte denunciaba que esos países, más la Unión Europea, Japón y Australia, tenían por lo menos 1.000 millones de vacunas. Un problema que incluso México levantó la voz en la ONU para que se respetara el derecho universal. Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax, los principales ganadores y vendedores. Por si fuera poco, el gobierno británico y los gobiernos europeos se están peleando por las importaciones para acaparar más ante una nueva ola de contagios que ven a futuro. En Rusia también hay controversia. Putin anuncia que se vacunará. Al principio no se puso la Sputnik porque era para gente de menor edad. El Kremlin no quiso informar qué vacuna de las 3 rusas se pondrá. También aclaró que no le gusta que las cámaras lo tomen vacunándose. Cosa rara porque a Putin le gusta salir en calendarios o metiéndose al hielo con el torso desnudo. Putin lo hace para invitar a que su pueblo se vacune, pero según Levada Center, encuestadora de Rusia, el 60% de los rusos dicen no ser tonto y no se quieren vacunar por los efectos secundarios y porque creen que el coronavirus es un arma biológica artificial. En China ya no están dejando entrar a ningún extranjero si no se pone la vacuna china. Mientras, en los pueblos de los países subdesarrollados, crece la interrogación sobre qué sigue ante este caos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, al periodista en jefe, al investigador. Muchísimas gracias, pero sobre todo y siempre, como siempre le digo y nunca me cansaré de decirlo, a usted que es el principal protagonista. Hoy están con nosotros dos gigantes. Va a ver usted qué programa tenemos. Iñaki Gil de San Vicente, escritor, activista siempre por la paz, pero sobre todo muy inteligente para analizar lo que está pasando en el planeta. Y otro de los grandes, Francisco Coloane, ex oficial de la ONU, letrado en todas las ciencias políticas y además ha vivido de cerca cómo se tejen las madejas del poder
allá en las Naciones Unidas. Iñaki, comienzo contigo. A ver, para acabar el año, dicen, podría haber vacunas para todo el planeta, pero los países ricos, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, bueno, ya ni salen, no han salido todavía las vacunas y ya las apartaron, ya las compraron. Por favor, dime qué es lo que está pasando y por qué este fenómeno. Bueno, pues yo pienso que está sucediendo lo que llevado a las condiciones del siglo XXI y bajo esta crisis sociosanitaria dentro de una crisis más general, es un adelantamiento, digamos, una medida preventiva muy típica de la economía capitalista, ¿no? En la economía capitalista hay lo que se llama el proceso de monopolización de compras, ¿no? De que antes de que un producto que es vital, que es necesario y que se prevé como un gran negocio, los grandes conglomerados, con las ayudas de los estados y las instituciones, siempre, no siempre, pero muchas veces compran stock mucho antes de que se hayan producido, ¿no? Por un montón de razones. Esto está muy estudiado en economía, que es el control del mercado y la fijación de precios monopolísticos anteriores a que esos productos estén en venta, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Por otra parte, hay unos intereses en las luchas de los sectores de digamos, de la gente con dinero que se están jugando, y con la crisis de fondo anterior al COVID, se están jugando prácticamente su supervivencia o simplemente que ganen muchísimo más dinero. Hay una lucha entre facciones del capital por monopolizar estos productos, ¿no? Por dar un dato. Lo que han ganado las 10 personas más ricas del mundo en el año 2020, simplemente con lo que han ganado esas 10 personas más ricas del mundo, daría para vacunar a toda la población del mundo gratuitamente, ¿no? Con los precios actuales, con los precios actuales de las vacunas que están previstas de producción. Esto es el segundo dato, ¿no? Y luego hay un tercer dato, por no extenderme, hay un tercer dato que ya es la pugna entre bloques para la utilización no solo económica de la vacuna y no solamente económica de la industria sanitaria, sino también para la utilización política, ¿no? Y la utilización de la vacuna con esto concluyo, en dos vertientes, ¿no? Por una parte, como utilización de entrada en mercados de los países del mal llamado tercer mundo, en nuestra América, en África, en Asia y también en Europa, como estamos viendo con la pugna que hay con las vacunas rusas y con parte que empieza a ocurrir ya con la vacuna china, eso por una parte, pero también por otra parte como para mantener el secreto para un posible uso, y esto no lo podemos olvidar, un posible uso en un futuro de armas biológicas, ¿no? Porque esta vacuna tiene también, en las investigaciones que se están realizando, dan posibilidad a una manipulación cara al futuro, a una manipulación genética para sacar de estas vacunas, sacar también instrumentos de destrucción, ¿no? Todo esto es muy complejo, pero esto es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y eso está sucediendo en otro contexto, y es el aumento en el mundo de la irracionalidad, el aumento en el mundo del miedo, del temor, en una situación de crisis que viene desde el año 2007, que hay capas crecientes de la población mundial que no se fían de los poderes establecidos porque están sufriendo las consecuencias de empobrecimiento, de hambrunas, etcétera, etcétera, y realmente no se fían. Y junto con eso y no se fían también porque hay una lucha de intereses entre las grandes fracciones que utilizan el miedo, utilizan la irracionalidad, utilizan el temor para esas pugnas abiertas, ¿no? Simplemente todo esto lo he dicho un poco caótico, pero esperemos que en el tiempo que nos queda, nos dé tiempo, podamos iluminar un poco e intentar racionalizar un poco tanto lío. Tú tienes la culpa por tener tantos datos, Iñaki. Oye, te agradezco mucho. ¿Y no te da miedo que te tachen de conspiranoico? Me imagino que por lo que estás diciendo, pues por eso están tachando. Hay muchos conspiranoicos, desde luego, que no están basados, pero con lo que estás diciendo fundamentado, yo creo que las grandes compañías inmediatamente, como el Big Tech, etiquetan de conspiración a los que están cuestionando lo que tú estás diciendo que se puede utilizar como arma en el futuro, sí, biológica, hay ¿no, estudios Iñaki? sobre eso que plantean que
que realmente cualquier investigación de cualquier rama de la ciencia se puede utilizar con fines destructivos. Eso es así. Cualquiera que estudie un poquito cómo está la ciencia y la historia de la ciencia sabe inmediatamente, desde la metalurgia del cobre hasta la biología y hasta la biotecnología, pasando ya por la inteligencia artificial, cualquier bien de producción se puede construir inmediatamente en bien de destrucción. Y acabo con un dato: el célebre debate bíblico que está también en todas las religiones del libro. Transformar las espadas en arados implica también transformar los arados en espadas. Bionívoco, la relación, Francisco. Ya nos dio Iñaki un mapa verdaderamente genial, una radiografía perfecta. ¿Cómo calificas esta actitud de acumular vacunas? ¿Para qué? Porque estamos viviendo una guerra. Digamos, el presidente chino lo dijo en diciembre del año 2019, cuando estalla esto, cuando estalla en Wuhan, que es un lugar no ficticiamente, artificialmente declarado origen de la pandemia, porque el virus estaba repartido de antes, como bien lo dijo el antiguo director del Central of Disease Control de Atlanta, en Georgia, de que el virus había sido repartido antes de Wuhan y antes de lo que se descubre en Wuhan. Es una guerra. Xi Jinping dijo, el presidente Xi Jinping, que era una guerra biológica, y eso salió tanto de Xinhua como de los medios. Salió de mi propio almacenamiento de Twitter. Cuando digo esto, yo lo dije en la radio Bio Bio aquí en Santiago de Chile. Nivaldo Mochati, el jefe de edición o el jefe editor, me dice... Lo dijiste aquí detrás de La Razón, yo me acuerdo al principio, Francisco. Sí, gracias por acordarme de eso. Bueno, toda esa información se radicó erased de la base de datos a nivel global. Y eso lo hicieron los big techs, como tú le llamas. Es decir, Xi Jinping dijo, hemos sido atacados biológicamente, esto es un ataque biológico, esto es un desastre, es una catástrofe. Y dijo además, no estamos preparados para esta catástrofe. Esa información, esa frase de Xi Jinping no volvió a repetirse más. Los chinos, mano a la obra, empezaron, ¿no es cierto?, a actuar en forma militar. Y ese es el tema. Retomando la idea de este mundo caótico que señala mi colega Gil Vicente, antecesor, aquí hay que mezclar la lógica científica con la lógica militar, y eso es lo que no se ha hecho a nivel público, eso es lo que no han hecho los medios, eso es lo que los jefes de Estado hacen internamente, pero no pueden declararlo públicamente por razones estratégicas. Digamos, este es un ataque biológico al planeta. Digamos, esto es más grave que el calentamiento. ¿Por qué? Porque es inmediato y tiene que ver con las conciencias humanas. Entonces, lo que se está planteando es una reingeniería cultural que es prácticamente imposible en el mundo, porque esto va para una década. Fíjate que los pasos que ha señalado el compañero anterior, Gil Vicente, y lo que tú has dicho en la introducción, y el objetivo también de este programa es ver qué sucede más adelante, a partir de este acaparamiento de vacunas, una guerra, ¿no es cierto?, de poderes a través de las vacunas. Y la lentitud de todo esto. Es decir, el virus se instaló con mucha rapidez. Es decir, también eso es muy misterioso, de que a fines de enero de 2020 había 25 estados de los 50 estados de Estados Unidos ya infectados en un poco más de un mes y medio desde Wuhan. Y al mismo tiempo, paralelamente, las universidades norteamericanas asociadas al Big Tech, asociadas a esta conspiración, llamémoslo como es de verdad todo esto, porque este es un plan, no es una conspiración, es un plan para destruir las coordenadas actuales de cómo se maneja esto que no existe como orden mundial, una especie de semi-orden u orden caótico. Entonces, para poder ordenar eso, ¿no es cierto?, se inventó esta pandemia para generar este caos que está muy bien descrito por mi antecesor. Ahora, voy a volver al tema de la reingeniería cultural, es decir, una década sufriendo la pandemia y los efectos, porque está la instalación o la reinstalación de nuevos virus, como lo acaba de decir mi colega. Es decir, obviamente que ya estamos en un escenario de guerra biológica y el temor que yo tengo es que los jefes de Estado no han tomado la decisión conjunta, ni en la ONU, ni en forma
regional o la Comunidad Europea, más allá de salvar la situación y contener el tema de la muerte, ¿no es cierto?, que significa esta pandemia, significa muerte, evitar muerte, muerte física a los seres humanos y también debilitamiento económico de la estructura. Porque si bien dice que hay 10 familias que se han hecho mucho más millonarios o multimillonarios con esta debacle, con esta pandemia, ¿no es cierto? Obviamente que hay problemas estructurales de destrucción. Pero eso además de guerra, perdón Francisco, pero eso además de guerra también es un acto criminal, inhumano, ¿no? O sea, ya desde el año pasado había 1.000 millones de vacunas y según este estudio de la Universidad de Duke, el 70% de la población del mundo puede estar vacunada en Navidad, pero no van a tener acceso. Y además, o sea, puede estar vacunada, pero no va a estar vacunada porque las vacunas se van a quedar en manos de los ricos. Y además se prevé que si no escasea la materia prima, hasta 12.000 millones de vacunas habrá para el fin de año, pero solo los países ricos la tendrán. Entonces, por eso te digo, además de guerra, ¿es un acto de criminalidad o de...? No, es un holocausto. Digamos, el que diseñó esta pandemia, el que la fabricó o los que la fabricaron, eso es una tesis que me dicen, ¿dónde están las pruebas, Coloane, de lo que tú dices? Yo no tengo pruebas de lo que yo digo, pero tú tampoco tienes pruebas para que no sea así. Ese es el tema. Y ahí se aplica la lógica de inteligencia militar, inteligencia política e inteligencia policial. Digamos, la prueba es el resultado. Eso lo he dicho siempre. Y el resultado nos está diciendo de que este es un ataque biológico que sobresee todo el resto de las preocupaciones. Digamos, porque hace una década, ya salió publicado el tema de la década por una revista científica en Gran Bretaña. Yo lo venía diciendo hace tiempo, de que esto va a ser una década en función de resolver este problema práctico de contagiarse, poder morir y poder tener vacuna, que son esas 3 coordenadas: contagiarse, evitar la muerte y tener vacunas. Entonces, a un nivel de poblacional global de, ¿cuánto estamos hablando? 9.000 millones de millones en el mundo. Es decir, vacunados todos en 10 años, imposible. Europa va en el 11% y no va a vacunarse Europa en el 70%, que hablan los científicos de la inmunidad de rebaño, que es otra. Es decir, la inmunidad de rebaño es un invento de la ciencia, una ciencia que hoy día ha fracasado. Ha fracasado en no declarar de que esto es un ataque biológico global a la humanidad. Bien. ¿Quién lo inventó? Bueno, ahí está la Corte Internacional Penal, ahí está el profesor Ramiro Grotons, nuestro gran jurista español, que yo le tengo un gran cariño. Ahí están los Garzón, Baltasar Garzón. ¿Dónde están? ¿Dónde están los premios Nobel? ¿No es cierto? Para, ¿no es cierto?, empezar a rastrear quién inventó yo no diría suicidio, este asesinato a la humanidad, porque además están las variaciones de los virus. Es decir, es trágico, trágico, porque no hay capacidad en el mundo para una reingeniería cultural en función de superar el efecto de la pandemia, el efecto no estos 2 años que ya se van a cumplir, sino de una década, ¿no es cierto?, de estas calamidades que han sido creadas por el ser humano. Esto no son murciélagos que se escaparon de las manos de los científicos en China. Digamos, es decir, yo ya realmente, Roberto, yo te agradezco que me invites al programa, pero yo tengo un sentido, una postura de irritabilidad tan grande, pero particularmente a la élite del poder. Claro. Que no se ensucia, no se arriesga. Yo entiendo que tienen que jugar a la estabilidad de sus naciones, tienen grandes responsabilidades, pero toman el riesgo menor. ¿Cuál es el riesgo menor? Usar la vacuna como un expediente, como una herramienta de poder. Sin embargo, no van en profundidad al tema de la causa y el origen. Claro. Y esto es una responsabilidad internacional de la cual da mucho miedo, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos son los que piensan como lo que yo estoy pensando? No sé. A lo mejor No sé, Iñaki. A lo mejor Iñaki ahorita le pregunto. Ojalá.
Déjame preguntarle, Iñaki, si tú piensas más o menos igual. Y también quiero preguntarte, ¿qué está pasando en Rusia, Iñaki? Explícame, hay una ecuación que no logro resolver y ojalá que tú me la expliques bien. Vladimir Putin hoy se vacuna o se está vacunando. Ayer informaba con alegría las altas ventas de Sputnik en el mundo. Pero el pueblo ruso está lejos de estar vacunado en su totalidad y además muchísimos rusos dicen, no soy tonto, el coronavirus es algo artificial para manipularlos. ¿Cómo resuelves todo esto? Bueno, con respecto a lo que está pasando en Rusia, tenemos dos problemas. Uno, aquí en Occidente, en Europa al menos, toda la información que viene sobre Rusia viene muy tamizada, muy matizada, muy sesgada y muy controlada, ¿no? Hay medios de prensa que sí dicen las cosas, pero hay muchos medios de prensa oficiales que a la hora de dar la información quitan párrafos, mezclan frases, escogen segundos de la información de tal forma que muchas veces la gente se entera o cree que es lo contrario de lo que en realidad ha sucedido, ¿no? Eso por una parte. Diciendo eso, también aparte de eso hay otro problema en Rusia, ¿no? Y es que hay un desapego fuerte entre, digamos, la opinión pública y los partidos políticos. Hay un desapego fuerte entre una tendencia al crecimiento, una visión crítica con respecto no solamente al poder que representa Putin de una fracción de la oligarquía, sino también a las otras fracciones todavía más corruptas de la oligarquía, ¿no? Mientras que a la vez hay una tendencia a una añoranza de lo que era el sistema soviético anterior, ¿no? Y hay una pugna muy fuerte por a ver quién rentabiliza ese sistema soviético, ¿no? Entonces, por otra parte, luego hay otro problema. Ha sobrevivido parte del sistema sanitario soviético anterior y esa parte que ha sobrevivido ha sido la que ha producido estas vacunas, ¿no? Entonces, si mezclamos todo eso, más la situación económica en estos momentos en Rusia, que no consigue despegar, tampoco se ha hundido, no consigue despegar por las medidas restrictivas y por la caída de la economía mundial, la venta de petróleo y de gas ha caído, etcétera, etcétera, es un cóctel demasiado complejo. Entonces es lógico que haya un sector de la población que no se fíe de eso, ¿no? Y luego el propio comportamiento de Putin es un comportamiento muy personalista, muy dirigista, que viene de las costumbres de la Unión Soviética, pero también viene de las costumbres que han impuesto la mercadotecnia capitalista, pues prácticamente desde Kennedy a esta parte, ¿no? Que muchas veces es la imagen externa la que consigue miles de votos o lo que anula los miles de votos del contrario, ¿no? Eso yo creo que es lo que está pasando en Rusia en estos momentos. En cuanto a lo que está sucediendo con la pandemia, mi interpretación es todavía, digamos, más dura o más con efectos más devastadores de la que has puesto Francisco, ¿no? Por una razón. Yo pienso que lo que está en juego aquí son dos cosas, ¿no? Es mucho más duro que pensar en la hipótesis de que la pandemia ha sido creada artificialmente. En la pandemia había muchos estudios que explicaban con años de antelación de que se estaba llegando al umbral de que iba a haber una explosión zoonótica y que iban a estallar, iban a surgir pandemias en un corto espacio de tiempo. Y esto ya se empezó a explicar desde finales de los 90 y hay muchos estudios que lo explicaban, ¿no? Y no vamos a entrar ahora en lo que esto implicaba, ¿no? El problema serio radica en que esos estudios estaban avisados a las instituciones de los grandes estados y de los pequeños estados. La OMS había repartido documentos advirtiendo. Trump tenía documentos desde que llegó a la Casa Blanca. Obama tenía documentos y Clinton tenía documentos. El propio Partido Comunista de China, el propio gobierno de China, todos los estados tenían documentos certificados, secretos, internos, etcétera, que aseguraban que esta situación iba a llegar y que faltaría poco tiempo. Sin embargo, no hicieron caso. Los tenían las grandes empresas farmacéuticas, lo tenían los grandes empresarios. Estos documentos circulaban en todas partes, excepto a nivel público, excepto en pequeños colectivos críticos que advertían que esto iba a llegar. El problema de esto es que es mucho más grave. ¿Por qué? Porque la estructura es entera, de la estructura política y de la estructura económica y de la estructura parlamentaria del mundo, deliberadamente hizo oídos sordos a esto y ocultó esa realidad.
Aquí realmente está el problema. Se sabe que estudios de estos fueron silenciados, se sabe que científicos que advirtieron de todo esto fueron silenciados. ¿Por qué? Básicamente porque, y aquí empezamos a ver que el compañero Francisco tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque unos por razones políticas, otros por razones económicas y otros por razones militares se frotaron las manos y dijeron, esta es la nuestra. Este es el momento de justificar, en base a una pandemia que viene de largo y que estaba, y voy concluyendo, que nos estaban advirtiendo que esto iba a llegar, esto es lo nuestro. Y se preparó Norteamérica. Y desde un principio Trump ya pensó y echó la culpa a China desde un principio, cuando se sabía que había datos que decían, como lo ha demostrado la OMS, que el virus no nació en Wuhan, estaba expandido en China con mucha en Estados Unidos con antelación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué estaban preparando? Estaban preparando, es lo mismo que los surfistas, cuando se avecina una ola que les han avisado a todos que la ola está encima, se preparan cada uno para sobreponerse sobre el otro y ganar cada surfista ganar la carrera a costa de todos los demás, ¿no? Y esto lo hizo Estados Unidos. Voy a dar un dato y concluyo. Estados Unidos en un momento concreto prohibió a Polonia que Polonia dejara pasar aviones con técnicos rusos para llegar a Italia, para que la pandemia se multiplicara en Italia. Y Polonia, obedeciendo a Estados Unidos, puso muchas trabas a los aviones rusos. Estados Unidos hizo esfuerzos sistemáticos para que Cuba no pudiera ayudar a otros países. La política del Partido Republicano y el silencio del Partido Demócrata norteamericano, diciendo que no existía pandemia, que era una simple gripe, que era una cosa realmente insignificante, cuando todos los estudios a disposición del gobierno norteamericano indicaban la gravedad extrema de esta pandemia. La lógica era decir, aquí viene una ola, vamos a subirnos a la ola, vamos a intentar utilizarla en nuestro provecho. Esa mi interpretación y de otras más fuerzas es todavía mucho más dura y mucho más siniestra y mucho más terrible, porque nos lleva a un problema, que es el problema de que realmente ha habido intereses políticos, económicos y militares para dejar que estallara una situación y para no tomar medidas. La devastación de los sistemas de seguridad médica, los sistemas de medicina pública, el control dados exclusivamente lo que está pasando en Europa con AstraZeneca, la decisión de Bruselas de confiarse en AstraZeneca, que es una empresa de la cual hay muchas sospechas, etcétera, etcétera, corrobora decididamente todo esto, ¿no? Realmente yo pienso que el problema es muy, muy, muy grave porque está sacando a la superficie la responsabilidad, y aquí sí tenía que intervenir el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Mundial, Internacional, etcétera, pero no intervienen porque hay intereses muy claros de que esto no se resuelva, precisamente por eso, por los grandes intereses económicos, los grandes intereses políticos y los grandes intereses militares, que si hubieran decidido cortar todo esto con antelación, posiblemente no hubiera tenido la gravedad que tiene en estos momentos. Hay culpables y se sabe dónde están esos culpables por inacción y por colaboración activa, no solamente pasiva, por dejar que la cosa se desarrolle como se está desarrollando. Bien. Francisco, pues ya nos habías expuesto algo verdaderamente duro, y al escuchar a Iñaki que pues sí, pero es muchísimo más duro. Tu réplica a lo que dice Iñaki, y también te pregunto, ¿qué significa que China no deje pasar a nadie? Si vas vacunado con Pfizer, no pasas. Si vas con la Sputnik de Rusia, no pasas. Solo con la vacuna china. Es una guerra. Ese es el punto. Es decir, yo agradezco mucho que estemos de acuerdo en algunos puntos con el colega, pero aquí el tema es que eso nos analiza de qué es una guerra, y los medios, estos poderes que habla él, los poderes fácticos, el poder del dinero, los distintos niveles de poder, no asumen de qué es una guerra. Hay que decirle al público que esto es una guerra. Y yo aprovecho detrás de la razón, muchas gracias Roberto, para decirlo. Porque si uno dice y se establece que es una guerra, nosotros, la gente, se adapta a la situación de guerra y se le explica que es una guerra. Es decir, todo lo que está diciendo el camarada Gil Vicente, digo camarada por estar en el programa, no por otra cosa, es que si estamos en un ámbito de guerra, ¿no es cierto?, el manejo de la pandemia es diferente porque la persona culturalmente se adapta a un ámbito, a una realidad diferente. Entonces, esto es lo que nos he dicho, ese es el gran pecado de los líderes. Ahora, China
está en guerra. Ellos son muy inteligentes. Ellos tienen una mirada estratégica de muy largo plazo. Imagínense un dato, que aquí la gente habla de la maravilla de la economía china. ¿Y saben por qué es tan maravilloso el avance chino? ¿Es por Deng Xiaoping, porque se liberó la economía? No, porque Mao redujo el alfabeto Han de 2.000, 2.500 caracteres a 400 primero, después 800. Alfabetizó al campesino. Es decir, una masa de 80% de analfabetos los alfabetizó y se incorporaron al ejército industrial. Digamos, aplicó una técnica marxista brillante, Mao. En 10 años, Occidente lo culpa de genocidio, de que ha matado 20 millones, no, pero se olvida Occidente, se olvidan los economistas de que el milagro chino es alfabetizar al campesino. Esa es la fuerza laboral, ¿no es cierto?, que sostiene la economía global, sostiene a China. Ahora, la reacción china es una reacción militar. Rusia no puede hacerlo en forma tan, diría yo, absoluta, porque tiene una inestabilidad interna inherente, de todas maneras, como bien lo explicó el colega. Hay un problema político interno. China no tiene ese problema político, porque además China ha sido el país más colonizado, más expoliado por las potencias coloniales de Occidente, incluyendo Rusia, de la época de los zares, amenazado por Japón, por Corea, por los mongoles, Shanghái era una ciudad colonizada por 8 colonias. No sé si la española estaba, pero por lo menos Bélgica e Italia también estaba en Shanghái. Bueno, esa expoliación de ese pueblo chino, el pueblo, una de las culturas más antiguas de la historia, ¿no es cierto?, ha decidido defenderse en esta guerra, porque el objetivo principal, incluyendo los Big Techs, que pueden ser aliados, me refiero, y lo individualizo en Gates, Bezos y Zuckerman, pueden ser aliados temporales de Xi Jinping, y algún sector de la socialdemocracia también puede ser un aliado temporal de Xi Jinping, pero la estructura política del Partido Comunista Chino no se va a confiar de la socialdemocracia internacional, pero por ningún motivo. Entonces ellos cierran filas, no por una cuestión de expansión. Los chinos no tienen ningún interés de expandirse. Fíjense que en Vietnam nunca se habló chino, en Kampuchea nunca se habló chino, la lengua Han no llegó más allá, ni siquiera llegó a Cantón. ¿Ah? Entonces tampoco atravesó Corea. Imagínense que China no tiene, ¿no es cierto?, una vocación histórica de expansión ni cultural, ni política, e incluso económica. Los chinos quieren sobrevivir de esta manera como lo están haciendo. Y no estoy haciendo una alegoría china, ni una elegía china, no. Es la realidad política. Los chinos se defienden militarmente y la vacuna es una herramienta militar. Y si los jefes de Estado, y yo le hago una invitación a Guterres, un socialdemócrata, digamos, por antonomasia, que dirige la ONU, por favor, dejémonos de payasadas, dejémonos de engañar a la gente, como bien dice Gil Vicente, ¿no es cierto? Y digámosles la verdad, porque sabiendo la población de que estamos en una situación de una guerra biológica, que esto es una situación de guerra, va a haber una guerra por las vacunas, una guerra por los salarios, una guerra por el poder, ¿no es cierto?, a través de los elementos y las situaciones que va entregando la pandemia, ¿no es cierto?, nosotros, la gente, nos vamos a adaptar a una situación diferente. No va a haber más caos del que hay, no va a haber más pánico del que hay. Digamos, es una adaptación a la realidad. Como dice un personaje de una novela de Murakami, la realidad es una sola, y esa realidad es la que nos están negando, y que está muy bien descrito por Gil Vicente, en el sentido de que los medios nos están engañando, los líderes nos están engañando. Guterres te va a escuchar seguramente. Aquí hace poco un analista denunció al gobierno de Colombia y te lo juro, me hablaron a los 2 días del Senado de Colombia, así que esperemos que tu denuncia sea escuchada. La última pregunta, Iñaki, ¿cuál es el futuro para la humanidad ante esto que estamos viendo, sobre todo los países que están sumidos en la crisis económica y de vacunas, sobre todo los países
del mal llamado tercer mundo? ¿Qué va a pasar con los empleos, las familias desempleadas, esos profesionales que se quedaron sin trabajo, que perdieron sus compañías pequeñas, sus empresas, sus negocios, ya sea allá en Chile, en México, en España, en Estados Unidos, en Rusia, en China, donde sea, pero la gente que perdió su empleo, su dinero, su trabajo, su estabilidad, ¿qué va a pasar con todos ellos? Iñaki, por favor. Bueno, sí, rápidamente. Mira, dos respuestas. La primera, con un ejemplo práctico. Argentina quiso comprar la vacuna Pfizer. Las condiciones internas secretas, lo mismo que Europa no sabe las condiciones que ha puesto Pfizer y que ha puesto AstraZeneca, los pueblos de Europa desconocemos las condiciones firmadas con Pfizer y con AstraZeneca. Argentina negoció en secreto unas condiciones con Pfizer que se han ido conociendo no todas partes. Eran tan leoninas, tan brutales. Pfizer pedía que Argentina diera territorios. ¿Qué territorios? Territorios ricos en agua, ricos en minerales, en glaciares en los Andes, etcétera. Cediera territorialidad a Pfizer y por tanto a Estados Unidos. Eran unas condiciones que ahora entendemos que eran condiciones económicas, políticas y militares. No solamente salía ganando Pfizer, salía ganando el imperialismo norteamericano. ¿Esto a qué lleva? Pues que, lógicamente, Argentina dijo que no después de una feroz lucha dentro de los poderes en Argentina. El pueblo y los partidos, digamos, democráticos se negaron rotundamente. Las élites y los partidos reaccionarios estuvieron a punto de aceptarlo incondicionalmente. Eso está pasando en todo el tercer mundo, como llamamos. La situación en Colombia, la situación en Perú. Bolivia, por suerte, no tiene esa situación porque ahora tiene un gobierno, digamos, que defiende los intereses del pueblo, pero la situación en Brasil, etcétera, ¿no? Esta es la primera parte de la respuesta, ¿no? La segunda parte, o sea, los pueblos tienen que tomar la dirección política y se tienen que negar a los chantajes económicos, políticos y militares para recibir las vacunas. La segunda parte de la respuesta. Va a haber, cuando la vacuna, conforme se vaya vendiendo, se vaya imponiendo y se vaya repartiendo, sin precisar cada cuestión de estas, la vacuna va a permitir una recuperación ficticia inicial. Se está hablando, por ejemplo, de que en el Estado español y en Europa el crecimiento será del 5 o del 6%, pero la caída ha sido tan tremenda que va a costar hasta el 2024-2025, y hay estudios mucho más rigurosos que plantean que nunca se va a reactivar la economía como estaba presente, se estaba recuperando ya desde el 2019, pese a que iba a la baja, ¿no? Eso no va a volver, eso no va a volver. Entonces lo que se avecina va a ser una pugna muy fuerte por dos razones, y concluyo. Primera, ¿cómo se explica todo esto? Cuando la economía empieza a recuperarse, nos van a decir que ellos han tenido razón, que las medidas tomadas han sido las correctas y que nos tenemos que apretar el cinturón. Pero inmediatamente después de eso la economía empezará a ralentizarse, empezará a enfriarse de nuevo. Y lo que se avecina, por tanto, y eso ya se está produciendo, es junto a una lucha por la explicación histórica correcta, una lucha por las mejoras de las condiciones de vida. Porque ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar la deuda de Bruselas está imponiendo a todos los pueblos? ¿Quién va a pagar la deuda que el norte está imponiendo al sur? ¿Quién va a pagar la deuda que llega prácticamente al 326% del Producto Interior Bruto de todo el mundo? Lo que van a intentar es que la paguen los pueblos, sobre todo las grandes transnacionales van a intentar cobrar a los pueblos si compran sus vacunas. Si Argentina se hubiera hipotecado, hubiera tenido que ceder partes del territorio argentino a Pfizer y a los Estados Unidos. Yo recomiendo leer a Shakespeare, al mercader de Venecia, cuando firmó aquel documento de que iba a pagar con su piel y con su carne la deuda que tenía. Recomiendo eso porque aquí está en juego toda la mentalidad burguesa desde la época de Shakespeare a esta parte, ¿no? Y por qué se libró el mercader de Venecia y la trampa que hizo, ¿no? Yo creo que va a ser, y lo que se avecina es eso, van a intentar que entreguemos nuestro cuerpo para que Occidente, el 15% de la población mundial, el 10% de la población mundial, el 7%, el 1% de la población mundial se enriquezca con nuestra vida. Ahí está el futuro. Iñaki, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Francisco, ponle la cerecita del pastel para irnos, por favor. ¿La pongo yo la cereza? Sí, claro.
Yo pienso que va a haber otro golpe, más allá de la pandemia, un golpe político, para poder resolver el tema que está planteando Gil Vicente. Y ese golpe político puede ser una confrontación nuclear. Muchísimas gracias, Iñaki, muchísimas gracias, Francisco Coloani, Iñaki Gil de San Vicente, un gran abrazo. Perdónenme si soy barroco, pero fue un programazo, se lo recomiendo a usted que nos ve, repártalo, es una cátedra de lo que está pasando en el mundo. Y recuerde que si esta pandemia, este coronavirus es total verdad, es una obra de la madre naturaleza, es una obra artificial, es conspiración o todo es real lo que nos dicen, no importa, lo más importante es no tener miedo. Muchas gracias, nos vemos mañana.